los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. El versículo que hemos tomado para poder hablar de este lema tiene que ver con el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Esta parte, ¿no? Hay una alabanza. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, fue una expresión que Juan el Bautista dijo, que Juan el Bautista mencionó. ¿Quiénes recuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista había sido puesto para poder anunciar, poner la antesala de todo lo que iba a ser el ministerio de Jesús. Y sin duda Juan el Bautista jugó un papel bien importante en el ministerio de Cristo. Porque recuerdan ustedes que él fue el encargado de llevar las buenas nuevas, de bautizar, de llevar el evangelio de arrepentimiento. El panorama era difícil, hermanos, porque venía la iglesia, bueno, no la iglesia, en ese momento no existía la iglesia. Venía el pueblo de Dios, venía toda la gente que está alrededor de no escuchar nada acerca del Señor. 400 años de silencio habían habido antes de que empieza, ¿verdad?, el surgir del Espíritu Santo nuevamente en el Nuevo Testamento. Y entonces Juan el Bautista se encarga de hablar de Jesús. A él se le había encomendado una gran labor, hablar del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús aparece en escena, precisamente Juan el Bautista tenía un ministerio muy popular. Y no solamente muy popular, sino que también bastante próspero. Era muy conocido él. Y muchas personas empezaron a decir, ¿verdad?, ¿en nombre de quién me bautizo? En nombre de Jesús, en nombre de Juan. Pero Juan reconocía el lugar que él tenía. Y Juan, esta palabra dice mucho de él, porque dice, no se trata de mí, se trata de Jesús. Yo me voy a hacer a un lado. Entonces cuando él está hablando, yo debo de menguar, él está hablando de su ministerio, está hablando de lo que él hacía. Yo voy a empezar a ceder mi lugar, porque él va a tomar el lugar que merece y corresponde. Y yo creo, hermanos, que este es un versículo para que este año ustedes y yo podamos apropiarnos de ello. Yo voy a menguar para que él crezca. ¿Alguien dice amén? Yo necesito ahora, muchas veces analizando esta alabanza, muchas veces el crecimiento es doloroso. De hecho, creo que médicamente en algunas personas, cuando los niños van creciendo, los huesos se van estirando, ocurre dolor, ¿cierto? Pasa, ¿verdad? Hay dolor de músculos, dolor de huesos. El crecimiento algunas veces trae dolor. Y también a veces, algunas ocasiones, el crecimiento espiritual, no estoy diciendo que es una regla, pero a veces viene acompañado de situaciones no tan fáciles, porque el Señor quiere que crezcamos. Si hay algo que Dios anhela de usted y de mí, es que crezcamos. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, Dios anhela que usted crezca. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que dependas más de Él, porque ese es el anhelo de Padre. Y más adelante haré una comparación de esto, de la comparación de la forma en la que nosotros queremos que nuestros hijos crezcan. Nos alegramos cuando crecen, pero también nos alegramos cuando van siendo más maduros, cuando van tomando decisiones más fuertes, más sabias. Nos alegramos como padres. Entonces Dios quiere que nosotros crezcamos. Ahora, la naturaleza de crecer espiritualmente no es algo que se da intencionalmente. Porque la mayoría de nosotros estamos amarrados o estamos con deficiencias de carácter, situaciones a veces del alma, pecados. A veces nos encontramos con situaciones que simplemente nos hemos acomodado y no queremos ir un poco más allá del Señor, no queremos conocer más del Señor, no queremos conocer más de Él. Y por eso digo que a veces crecer duele, porque incluso esta alabanza dice en una parte, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Quiénes quieren ser quebrantados? ¿Verdad que no? Porque a veces el ser quebrantado va a provocar un dolor, pero
Y mire cuántas veces usted ha cantado esto, cuántas veces usted quebranta mi corazón. Usted le está diciendo al Señor, Señor, haz tu voluntad. O sea, quebranta mi voluntad. O sea, mi voluntad es, no voy a hacer lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces el crecimiento, Dios nos ama tanto y te ama tanto a ti, que va a quebrar tu voluntad para que crezcas en Él. Va a quebrar tu corazón para que crezcas en Él. Va a quebrar tu dependencia a las finanzas para que crezcas en Él. Va a quebrar tu dependencia a una persona, a un vínculo emocional. Dependes tanto de una persona que Dios quiere quebrar para que crezca, para que Él pueda crecer y tú puedas crecer en Él. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Entonces, a veces crecer espiritualmente va a doler y dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, Señor. Y este año todos hemos recibido este reto de poder crecer. Yo realmente quiero animarle, estamos en una serie que se llama Un Nuevo Día, Un Nuevo Yo, creciendo como Jesús manda. Y estos domingos vamos a estar hablando de esto. Un nuevo día, un nuevo yo, un nuevo año 2024, un nuevo yo va a ser este año, un nuevo yo espiritualmente. Porque nunca vamos a dejar de crecer espiritualmente, siempre hay tanto que crecer. Iremos viendo eso en la palabra del Señor. Un nuevo día, un nuevo yo, creciendo como Jesús manda. Así que, amado hermano, esta mañana yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha intentado hacer un cambio de hábito? ¿Ha intentado cambiar una rutina? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Creo que los hábitos con los que más a veces tratamos de romper o ceder o cambiar son los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio. Y normalmente a inicio de año pues es donde uno se redirecciona y hace nuevos hábitos y empieza bien. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que a veces empezamos bien pero terminamos mal. Le aseguro que en el año 2023 varios de nosotros dijimos que íbamos a hacer dieta, que íbamos a orar más, que íbamos a leer más la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos llenamos de un montón de propósitos que son buenos, por cierto. Escríbalos, téngalos ahí, nunca los olvide. Pero ¿cuántos de aquellos propósitos o de aquellos hábitos que queríamos empezar a tener los llevamos hasta el 31 de diciembre de 2024? Yo empecé un poquito tarde, ahí como por septiembre empecé a hacer algunos cambios de alimentos, algunos hábitos de ejercicio, pero me agarró diciembre y me agarró mal parado. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí? Porque es difícil, vamos bien y algo aparece y es que en diciembre, ¿quién hace dieta en diciembre, no? Y como somos expertos para poner excusas y somos expertos, bueno, no somos, perdónenme, estoy hablando de mí. Soy muy experto para poner excusas. Y soy muy experto para no sentirme tan culpable y poner mi responsabilidad sobre los hombros de alguien más. Entonces, cuando estaba viendo el tema de la comida ahí por octubre, noviembre, porque iba bien, yo dije, ay, pero es que en diciembre, ¿quién hace algo en diciembre? Entonces empecé a bajar las armas con las que venía haciendo. Y aquel hábito que yo quería transformar en algo permanente se vio defraudado, ¿verdad? Se vio atacado porque en diciembre, ¿quién hace dieta en diciembre? Cuando le pasan los tamales por encima, cuando esto, lo otro, y pasa. Ahora, en unas consideraciones más serias en el área espiritual, ¿cuántos de los hábitos que tenemos hasta ahorita en nuestro recorrido cristiano lo hemos mantenido como un hábito? Porque estoy seguro que Dios le está hablando, pero varios cristianos acá tenemos 10, 20, 30 años y todavía no tenemos una vida devocional fija. Todavía negociamos si puedo bailar en diciembre o no. Todavía negociamos si me puedo echar un par de cervecitas o no. Entonces, nuestros hábitos van a ir ligados al crecimiento que vamos teniendo en la palabra del Señor y en lo que Él va demandando de nosotros. Y vuelvo a hacer esto. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar hábitos espirituales en nuestra vida? Y hemos flaqueado, no hemos llegado tan lejos. ¿Cuánto tiempo dura la oración matutina en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dura en el año nuestra vida devocional de agarrar la Biblia? ¿Los primeros meses? ¿Los primeros días? ¿Las primeras semanas? Y esto es preocupante porque sabe que la mayoría de iglesias hoy se ven muy afectadas porque muchas personas vienen a los pies del Señor, pero muy pocas personas llegan hasta el final. ¿Por qué? Porque
crecer en el Señor es difícil. Crecer en el Señor tiene que ver con dejar varias situaciones que yo quiero abrazar y quiero tener. Y eso es precisamente lo que Dios nos va a hablar hoy a nosotros. ¿En qué área debemos de crecer? ¿En qué área debemos de caminar? ¿En qué áreas usted y yo realmente debemos decir de una vez por todas, yo necesito crecer en el Señor? ¿Alguien necesita crecer en Dios esta mañana? Todos necesitamos crecer. Hermano, yo necesito crecer. Quien le habla a usted esta mañana es quien más necesita crecer. Y me enfrento con varias situaciones diariamente en la cual yo digo, Señor, ayúdame por favor. Tu Espíritu Santo tiene que hacer algo en mí porque es tan complejo, ¿no? Todas las áreas con las que vemos y bregamos. Y estoy seguro yo que esta mañana Dios va a hablarnos a través de ello. Y quisiera que fuera usted a su Biblia, a la carta de Hebreos, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y fíjense que el escritor de Hebreos se preocupaba por aquel cristiano que iba creciendo, por aquel cristiano que había hecho su compromiso con Cristo. El escritor de Hebreos le está diciendo aquí lo vamos a leer literalmente, estoy preocupado porque debemos de crecer, necesitamos crecer. Y esto lógicamente, hermanos, a diferencia de muchos otros problemas con los que podemos enfrentar, es algo muy grave, porque nuestra vida eterna depende de nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí, iglesia? Nuestra vida eterna depende de nuestro crecimiento espiritual. Por eso es algo serio el crecimiento. Por eso es algo que no debemos de tomar a la ligera. Estoy seguro que Dios está haciendo su obra en nosotros y la seguirá haciendo. Como lo dice Filipenses 1:6. Estoy convencido que el que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Y yo doy gloria a Dios con eso porque estamos siendo perfeccionados. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien ha sido perfeccionado? ¿Alguien ha sido cambiado? ¿Alguien está siendo moldeado por el Señor? Y quisiera que examináramos lo que dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Dice Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Alguien se dirige a la perfección? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Nuestro problema es, hermanos, que muchas veces no podemos ver con la madurez necesaria aquellas cosas en el área espiritual que debemos de cambiar y las vamos posponiendo porque somos expertos en postergar. Nos encanta decir mañana cambio, nos encanta decir mañana empiezo a orar, nos encanta decir es que el Señor tiene paciencia, nos encanta decir es que el Señor así me hizo el Señor y el Señor sabe cómo va trabajando mi corazón. Y en este proceso también a veces nos vamos afectando porque nos tratamos de enfocar en el crecimiento espiritual de otro o tratamos de medir nuestra vida con la de alguien más y digo, pero es que mira, aquel falla, aquel peca, aquel hace esto, aquel hace lo otro y yo estoy bien. Es más, muchas veces podíamos cristianizarnos y dejar de vivir una vida espiritual con un vínculo cercano al Señor. ¿Saben ustedes que eso está de moda hoy, cristianizarse? Cristianizarse es algo que se practica frecuentemente. En El Salvador hay una escuela que es muy conocida, se llama Escuela Cristiana Oasis. Y es muy conocida en el ámbito cristiano porque se supone que es como una escuela en la cual todos los niños que van, jóvenes, son cristianos. Y también todos los padres que matriculan a sus hijos en esa escuela también son cristianos. Estuve colaborando un tiempo con esta escuela, ¿verdad? Hace varios años. Entonces, se supone que es una escuela de sonrisas, de amor, del fruto del Espíritu, porque todo mundo es cristiano, ¿cierto? Uno de mis pastores trabajó ahí por bastante tiempo y yo le comento a él, fíjate que ahí estudia uno de mis sobrinos. ¿Cómo se llama tu sobrino? Julio Molina. Julio Molina es tu sobrino. Sí, empezamos a hablar. Entonces él en la conversación me dice, ¿y los papás de él a qué iglesia van? A ninguna, le dije. ¿Y a dónde se congregan? En ningún lado. En su casa, creo yo. No, pero es imposible, ellos tuvieron que haber llenado
y tuvieron que haber mencionado, ¿verdad?, aquellas cosas y todo lo otro. Aquí hay tanta, ojalá no me esté escuchando mi familia porque voy a tener líos. Entonces empezamos a hablar con él y me dice, pero entonces ¿cómo está acá? Pues yo no sé cómo está aquí, porque se supone que la escuela tiene ese filtro, esa forma de verlo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que muchos de nosotros nos cristianizamos y hablamos el lenguaje cristiano. Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga más. Que Dios le prospere este año. Y el lenguaje se vuelve un lenguaje cristianizado, ¿cierto? Vengo a la iglesia y también me voy de la iglesia, pero la iglesia no entra en mí. Y esa es la iglesia con la que estamos bregando, con la que estamos luchando. Entonces, pareciera dentro de las iglesias que habemos un montón de cristianos, pero realmente no, solo nos hemos como cristianizado, como comportado, ¿no? Es más, yo dejo de decir malas palabras, pero no tengo tiempo de oración. Es más, pudiéramos no tener vida de pecado, usted pudiera ser intachable moralmente, pero tener una vida lejos del Espíritu. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, crecer en el Señor va más allá de cumplir, y es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. No solamente cumplan los rudimentos, no solamente hagan lo que tienen que hacer, no solamente levanten las manos a la hora de adorar, no solamente digan Dios te bendiga, hermano, y denle la mano. No solamente es abandonen los rudimentos, vayan a la perfección y hagan lo que tengan que hacer en su crecimiento del Señor. Estoy parafraseando, porque ustedes ya saben cómo comportarse como cristianos. Eso es lo que está diciendo la carta. Y cuidado con esto, amada iglesia, porque podríamos comportarnos nosotros durante todo el año como cristianos, pero estar lejos de Cristo. Y ese es un problema hoy que debemos de trabajar en nuestras vidas. Se lo voy a leer, hermano, en la Biblia del lenguaje sencillo. Esta misma versión dice: por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros, dice la Biblia, la NTV, la Nueva Traducción Viviente o Biblia del lenguaje sencillo, es la misma. Debemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos, miren la forma en que ya sabemos que debemos de confiar en Dios. Ya sabemos lo que debemos de hacer, dice, versículo 2. Y debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así lo permite. Pero el énfasis de este escritor es: iglesia, le está diciendo a sus lectores, tú necesitas crecer. Necesitas solamente dejar de practicar, de venir. Necesitas crecer. ¿Y por qué lo necesitas hacer? Porque es donde el Señor empieza a obrar en nosotros. Mira, hermano, Dios quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere de verdad pulir nuestro corazón. Dios quiere quitar todo aquello que no luce como Él. Dios lo quiere hacer. Quiere que nosotros realmente vivamos vidas. Dice la palabra del Señor que Dios viene por una iglesia, ¿cómo dice? Sin mancha. Si espiritualmente pudiéramos nosotros hacernos hoy la resonancia almática, ¿cuántas manchas brotarían? Imagínense usted si estas luces LED que me pegan ahora, ¿verdad? Tiraran o lanzaran, arrojaran esa resonancia almática mientras yo predico, ¿cuántas cosas saldrían que aún no han sido cambiadas por el Señor y que no han sido perfeccionadas por Él? ¿Cuántas cosas? Siempre debemos de crecer. Siempre es un tiempo para decir, hoy necesito crecer en el Señor y dejar de vivir una vida cómoda, una vida, hoy le llaman, ¿verdad?, evangelio light, evangelio práctico. Lo hago de esta manera y cuidado con eso. Por eso quisiera yo, amada iglesia, analizar con estas preguntas, porque el llamado de Dios para cada creyente es que maduremos, que crezcamos, que lleguemos a ser como Dios quiere. Y consideremos estas preguntas. Yo me lo hago, yo estoy preguntándome a mí hoy, ¿soy ahora todo lo que el Señor me salvó para ser? ¿Eres tú ahora lo que el Señor te ha llamado a ser, la manera que te salvó? Y yo lo decía, no recuerdo cuándo, hace poco dije esto, pero ¿será que Jesús solamente murió en la cruz del Calvario, recibió azotes, recibió latigazos, recibió burlas, recibió todo eso? Solamente, y ojo, no me entienda esto, no me malentienda, solamente para que podamos ser salvos. El propósito es salvación, justificación.
Pero el Señor fue más allá de eso. Él lo que quiere es que seamos como Él, que nos parezcamos a Él. Entonces la pregunta tiene que ver con eso. ¿Soy ahora todo lo que el Señor me salvó para ser? ¿Conozco su palabra como debería? Algunos de nosotros, ¿verdad? Todavía seguimos diciendo: al que madruga Dios le ayuda, Proverbios 3:23. Usted no sabe que ese fue un dicho, fue una frase. Como la Biblia dice, decimos varios, y la Biblia ni dice de eso. Solamente fue una frase popular que se encontró por ahí. Conozco la palabra como debería de hacerlo. Medito en la palabra. El Señor me habla a través de su palabra. Vivo una estrecha comunión con Él diariamente, cada hora, en cada tiempo. Estoy cumpliendo el propósito para el cual fui salvo. Mi vida moral refleja su señorío en mí. ¿Le agrada mi fe al Señor? ¿Es posible para mí crecer en áreas de la vida? Yo creo, hermano, que la mayoría de nosotros sabemos que somos deficientes en muchas de nuestras áreas. Muchos. Nadie acá puede, ¿verdad?, darse sentado por justo y decir: yo no tengo nada que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar. Todos. Siempre hay algo en una área de nuestra vida en la que vamos a batallar y el Señor lo va a hacer. Yo quiero que analicemos rápidamente, hermanos, las áreas de crecimiento. Y hoy por eso quiero hablarle acerca de la raíz, el crecimiento y el fruto. Creciendo como Jesús manda. Raíz, crecimiento y fruto. Así que acompáñenme a ver esto. Número 1, hermano, la raíz. ¿Cuál es la situación de la raíz? Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Raíz. En la serie temporadas hablábamos que aquellos árboles que tienen raíz bien cimentada en Él. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Y acá, hermano, quiero decirle que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Porque yo creo, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Mi suposición es que quienes estamos aquí, estamos por voluntad propia, ¿cierto? Amén. Eso creo yo. No sé si a alguien lo trajeron obligado. Yo esperaría que no, sino que ahora nos levantamos y dijimos: hoy vamos a la casa del Señor. Amén. Hoy voy a ir a adorar al Señor. Esa es la expectativa y esa es mi suposición. Y que estamos acá porque queremos más del Señor, queremos crecer, es el día del Señor, vamos a hacerlo. Sin embargo, la palabra que tiene que ver con la raíz, como lo explica el apóstol Pablo, va bien asociada a la salvación. Entonces yo le voy a hacer una pregunta que a usted le va a sonar un poquito quizás difícil de asimilar, pero que yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo de la manera que se lo quiero decir, que lo quiero hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. ¿Está conmigo? Dice amén. Por tanto, la manera en la que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice? Andad en Él. Y esto es lo que quisiera que usted marque, lo subráyelo ahí. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo quiero que note, hermano, cómo la palabra arraigados, va relacionada a nuestra salvación. Por lo tanto, la manera en la que habéis recibido al Señor, andar en Él, arraigados y sobreedificados. O sea, la palabra esta que acabamos de leer, arraigados, va de la mano con la salvación. Y, hermanos, solamente podemos ser salvos una vez. El Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero, y aquí es donde yo quiero decirle algo, y lo hablamos. Y aquel que no está creciendo debería de preguntar si realmente ha conocido al Señor. Es una pregunta, es algo bien difícil. Le voy a explicar esto.
La naturaleza del Espíritu, bueno, la naturaleza del Señor es salvarnos. El propósito del Señor, la voluntad del Señor es abrazarnos, traernos a salvación. Y la naturaleza del Espíritu Santo es perfeccionarnos, es santificarnos. Esa es la naturaleza, es lo que dice la palabra y podemos verlo. Por lo tanto, aunque el crecimiento espiritual no es tan natural y no se da de una manera tan fácil como lo estamos hablando, se supone que aquel que es cristiano y ha recibido al Señor en su corazón como su único y salvador personal, está obligado a crecer en el Señor. Porque si no crece en el Señor, entonces la pregunta es, ¿habrá sido salvo? Difícil, ¿verdad? Y perdón que se lo diga, pero si no estamos creciendo en Dios y no estamos creciendo en el Señor, deberíamos de preguntarnos, ¿he conocido al Señor realmente? ¿Me he visto cara a cara con Él realmente? Y perdone que en ayunas, ¿verdad? Se lo esté diciendo yo, pleno domingo 7 de enero. Y quizás usted estaba pensando, ¿verdad? Este es el año de la abundancia y te van a caer los dólares. Quiero decirle que no. Lo que usted necesita es conocer al Señor y crecer en Él. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Más, ¿verdad? Que las bendiciones vienen y más que palabras de prosperidad. Pero entender que cuando yo le conozco, algo está haciendo en mi vida. Por lo tanto, el cristiano que ha nacido de nuevo ha de crecer en el Señor. Y si usted no está creciendo en el Señor, pregúntese si ha nacido de nuevo. Y perdón que se lo diga. ¿Me entiende? Porque la obra del Espíritu Santo es esa. El Espíritu Santo, hermano, la salvación. Ahora, ojo, y he explicado esto varias veces, la santificación es progresiva, la santificación es un proceso. La santificación en algunos de nosotros ha tomado años y sigue tomando años. He conocido amigos yo que, ahora discutíamos acerca del apóstol Pablo cuando era Saulo. Note esto, ¿qué tuvo él? Un encuentro con el Señor camino a Damasco, cara a cara. El Señor se apareció a Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y hay un encuentro, hay un diálogo. Y ese encuentro que tuvo Saulo con el Señor cambió su corazón. ¿Y qué pasó? Fue diferente. Lo cambió y creció en el Señor. Ahora, en Saulo fue un cambio drástico. El Señor trató, esa fue la manera. Y en algunos de ustedes así ha sido. Yo les he contado aquel muchacho, ¿verdad? Que me indujo a mí a los vicios, ¿verdad? Aquel muchacho que me dijo, mira, aquí está el primer puro de marihuana, Oscar Alexander Escoto. Hoy él es líder de alabanza en la iglesia donde crecimos. En el caso de él, ¿verdad? Yo recuerdo cuando él llegó a los pies del Señor, cuando se hincó en un altar y empezó, ¿verdad?, a hacer su obra. Él andaba todo peludo y dijo, pastor, quítame el pelo. Y empezó, ¿verdad? La obra de santificación en él fue un poco más rápida que la que el Señor obró en mi vida. Él tomó decisiones radicales, drásticas. Fue la forma en la que el Señor trató. En mi caso fueron años de pensar, Señor, por favor ayúdame, Señor, ya no quiero esto, Señor, no necesito esto, esto no luce como ti. Padre, por favor ayúdame. Va a ser diferente el proceso de santificación. Pero cuando el Señor está en nuestro corazón, yo le puedo garantizar, sí o sí debe de crecer. Por eso, iglesia, yo le quiero animar hoy. Si usted está arraigado en el Señor, si sus raíces de salvación están en el Señor, está llamado a crecer. El que empezó la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará. El Espíritu Santo perfecciona, cambia, quita todo lo que no luce como Él, porque es la tarea del Espíritu Santo, quitar todo lo que no luce como Cristo. Y ese es nuestro llamado, parecernos al Señor. Eso es nuestro llamado, ser como el Señor, amén. Ese es el llamado de la iglesia, parecerse a su Salvador. Y es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Por eso nuestra raíz, dice, una vez más dice, y se lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como Él agrada, tal como se los enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias, dice acá el apóstol Pablo a los colosenses. Sin duda, la forma en la que ellos se habían cimentado en el Señor y habían crecido en Él había traído cambios. Por eso, amada iglesia, de parte del Señor reciba esto:
Si hay cosas que el Espíritu Santo ya días te viene revelando, te viene diciendo, las pone en el corazón, nos los muestra, porque el Señor es tan bueno, mire, que nos los muestra de diferentes maneras. A veces nos los muestra a través de una prédica, a veces a través del espejo, a veces mientras abrimos la palabra, pero el Señor siempre está mostrando aquello que usted y yo debemos de cambiar y dejar, ¿cierto o no? Iglesia, pregúntate, ¿he conocido al Señor realmente? ¿He tenido un encuentro con Él? Porque cuando tenemos un encuentro con Él, vamos a cambiar y vamos a crecer y vamos a anhelar más de Él. Y ya no me importa si me invitan a un lugar, porque es que es lo que el mundo ofrece. No me importa si es lo que aquí dicen que se debe de hacer. No, yo quiero agradar a Cristo. Mi vida va a agradar al Señor, porque yo he crecido en Él, le he conocido y voy a vivir para agradarle a Él. No me importa agradar a quien está aquí o quien está allá. Yo quiero crecer para agradar al Señor. Cuando he tenido un encuentro con Dios, es lo que vamos a hacer. Amén. El Salmo 1 leemos. ¿Quiénes se recuerdan el Salmo 1? Amén. Y en el Salmo 1 leemos sobre el árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su debido tiempo. ¿Recuerda usted? Y es como un árbol plantado que da su fruto a tiempo, dice, junto a corrientes, junto a ríos. Y esa es la figura que debemos de tener. Y eso es exactamente lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Él quiere que demos frutos. Sin embargo, no podemos dar fruto si no estamos plantados, si no estamos arraigados a Él. Es imposible, iglesia. Por eso asegúrese usted hoy, si usted va a crecer, pero usted necesita estar cimentado en el Señor. Recibir a Cristo significa alejarnos de nuestra propia vida, nuestra vieja vida, para aceptar la nueva vida que es Él. Él perdonó, hermanos, nuestro pecado y ahora Él ha colocado su naturaleza en nosotros. Amén. La naturaleza de Cristo que nos va perfeccionando y va cambiando y va haciendo algo lindo en cada una de nuestras vidas. Así que, primero, iglesia, la raíz, asegúrate de esto, la raíz que podemos tener en el Señor. Ahora, una vez que una persona está segura de su salvación, hay un segundo paso o hay un segundo acto para avanzar en la vida del creyente y para poder crecer. Y eso tiene que ver precisamente con esto, con crecimiento. El crecimiento. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 12, versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Cuando esté conmigo dice amén. Amén. Cuando, bueno, hemos visto a veces nosotros cómo crece, ¿no? Una semillita, cómo empieza a dar sus primeras raíces, cómo al ser cuidada. Bueno, y es que es el proceso natural, el proceso de todo, el proceso de la naturaleza es crecimiento. Por ahí hay un bebé ahorita llorando, ¿verdad? ¿Y qué es un bebé? Y tiene características de bebé. Llora, grita, dice cosas, toma leche, ¿verdad? Va al pecho. Pero la naturaleza lo va a hacer crecer, ¿cierto? Va a gatear, después va a caminar, después va a correr, después quien lo para, etcétera. Los árboles son iguales, empiezan a crecer, a crecer. El proceso de la naturaleza de crecer es algo natural. Ahora, el proceso espiritual en nuestra vida va a también depender de la manera en la que nosotros nos dispongamos que el Señor obre en nosotros. Porque muchos de nosotros podemos estarnos resistiendo a que el Señor haga algo en nuestra vida por años. Como yo les contaba hace 2 domingos atrás de mi amigo que me hablaba, ¿verdad? Y me decía, no quiero dejar el cigarro. Es preocupante porque estoy diciendo, yo no quiero que el Señor todavía cambie esta área de mi vida. Yo no quiero entregarle esto a Dios todavía. No estoy listo. No sé, ¿verdad? ¿Cuál será la realidad de cada uno de nosotros? Que el Señor nos ha estado diciendo, entrégamelo, crece en mí. Y el Señor está hablando, crece, entrégame eso. Y nosotros podemos estar diciendo, no quiero entregarlo, no necesito entregarlo, no debo de entregarlo. Y por eso me encanta esta palabra, porque el crecimiento, a pesar de que es algo que va a suceder, también es progresivo y el Señor lo va haciendo. Y esta palabra
muchos de nosotros podemos encontrar consuelo en ella, sin embargo no acomodarnos, ¿verdad? Decir, ay, es que bueno, el Señor, si el apóstol Pablo todavía tenía que ser perfeccionado después de ser el apóstol, imagínese yo, hermano, ¿verdad? Un simple mortal. No debería ser la actitud. Dice, está conmigo, por favor, vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 13, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no como cuando estuve solo en su presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire qué lindo eso, hermano. Ocupaos de vuestra salvación con amor y temblor. Y dice luego, porque es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, el crecimiento, hermanos, se desarrolla en nuestra vida cristiana, que Dios revela, y Él va obrando en nosotros como creyentes. Él es quien nos hace crecer y desarrollarnos en todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y Dios quiere precisamente eso. Y el apóstol Pablo en Filipenses, ¿estamos, hermano? ¿Está conmigo? Déjeme buscarlo, yo me atrasé un poquito. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Note la expresión que ocupa el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, no estoy en la perfección, no tengo todavía todo lo que debía de tener, no soy todavía todo lo que debería de ser, pero dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero decirte ahora, iglesia El Faro, prosigue a la meta, crece en el Señor, olvidando todo lo que queda atrás. Quita todo peso, toda carga, todo lo que no edifica, todo lo que no llena, quítalo. Dice el apóstol Pablo, yo todavía no he alcanzado, todavía no soy perfecto. Y veamos cómo el apóstol Pablo sigue insistiendo en esto de crecer. Vaya conmigo, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Efesios capítulo 4, hay un poquito atrás, Efesios 4. Mira lo que dice, pero ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Note la urgencia del apóstol Pablo, decir, iglesia crece, iglesia de Éfeso crece en el Señor, crece. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, un poquito más adelante. Primera de Pedro 2, versículo 2. ¿Está conmigo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Desea, ¿y de qué está hablando él? Bueno, de hecho, se me olvidó mencionar esto cuando estaba iniciando, pero hay un versículo, si alguien me ayuda por favor y me lo dice, donde el escritor de Hebreos le está diciendo a los hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros. Creo que es Hebreos 1, si alguien me ayuda por favor para buscarlo. Ustedes ya deberían de ser maestros, pero tanto tiempo que llevan y todavía tenéis necesidad de leche. Estoy parafraseando el versículo. ¿Alguien me ayuda? Hebreos 5:2, veamos por favor. Ayúdeme por favor. Y usted que tiene ahí a la mano, puede hacerse valer de Google, si me ayuda. ¿5? 5:12. Ajá, aquí está, mire. Dice el escritor a Hebreos, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros. Note esto. Mire qué exhortación más fuerte hay para aquellos cristianos que llevan 10, 15, 20 años calentando la misma banca. Perdón, hermano. Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Iglesia El Faro, ya algunos ya no están aquí para andar tomando leche. Algunos están aquí ya para predicar en el parque o predicar a donde sea. Ya algunos están aquí para ir a hacer misiones, para mandarlos a Afganistán, a Israel, a donde usted quiera, pero lo mandamos. Pero ya no están para leche. Algunos sí estarán para leche, ¿cierto? Porque algunos venimos empezando en esta carrera cristiana, pero no todos. Por eso el apóstol Pablo y la Biblia insiste tanto en crecer. Y ahorita lo acabamos de ver ahí en Primera de Pedro. Dice, desead como niños recién la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vaya conmigo por favor a Segunda de Pedro, capítulo 3. Se los comparto porque el concepto de la gracia, que a veces hemos malinterpretado, es: bueno, soy salvo por gracia, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que pagar nada. Y eso es así tal cual. La gracia no se puede pagar. La gracia es un regalo del Señor, es el favor inmerecido. Entonces por eso también podemos caer en el error de decir: bueno, yo me acomodo a la gracia. De todas maneras ya soy salvo. De todas maneras ya el Señor pagó por mis pecados. De todas maneras el Señor ya hizo esto. Él ya pagó el sacrificio, Él ya murió por mí. Yo soy justificado. Y entonces dejamos a un lado el crecer en la gracia. Y crecer en la gracia tiene que ver con crecer en el Señor. Orar más, ayunar más, leer más la palabra del Señor. Hermano, el crecimiento en el cristiano solamente tiene una receta: ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarse, buscar del Señor. No hay más recetas. No lo hay. Por eso tenemos oportunidades para crecer. La iglesia se tiene que encargar de eso, de crear oportunidades para que el creyente crezca, vaya un poquito más allá, a facultarlas, y que como el cuerpo de Cristo podamos unirnos para eso. Por eso esta semana, hermanos, el día de mañana iniciamos 12 días de ayuno y oración. Si usted, gloria al Señor por eso. Ahora, es una buena oportunidad para que usted y yo crezcamos. Yo necesito crecer. Y yo no voy a venir al ayuno porque necesito que usted me vea, porque necesito no, yo necesito crecer. Amén. Y eso es algo que yo necesito de Dios. Y son 12 días. Yo le pregunto y usted dice: 12 días, Señor. Le va a hacer un bien, hombre, le va a limpiar hasta los intestinos, le va a limpiar, cambiar todo. Necesitamos, miren, el Señor es tan bueno que de hecho en la ley el ayuno no solamente tenía que ver con un mandato espiritual, también era parte, es algo que el cuerpo necesita. Quizás el hermano Melgar, ¿verdad? O doctora Karina o algunos de los otros doctores pudieran explicar mucho mejor los beneficios del ayuno en la parte física, en la parte natural, que no sé mucho de eso, pero lo poco que he leído es que son buenos. El cuerpo hace algo, se limpia, se desintoxica, que todas las cosas, ¿verdad? Lo que hace. Pero más allá que ello, hermano, vamos a ayunar porque necesitamos crecer en el Señor. Yo necesito acercarme más a Dios. Y usted mañana, hermano, está invitado a las 6 de la mañana. Está invitado a las 12 del mediodía y está invitado a las 6 de la tarde. Y si usted quiere hacer el ayuno ininterrumpido los 12 días, gloria al Señor, hágalo. Si usted cada día quiere entregarlo, está bien, entréguelo todos los días a las 7 de la noche, que lo entregamos acá. Y si usted no puede ayunar porque está con medicamentos, porque está con algo, gloria al Señor, venga y ore y busque al Señor. Pero lo importante de este año es que yo debo de crecer. Dice la palabra del Señor, creciendo en la gracia, crecer en el Señor. Yo creo, hermano, que estos días usted va a escuchar tanto de crecer que usted se va a animar a crecer. Va a querer crecer. Mira también lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1.
Bueno, vamos mejor hasta Corintios, pues muchos versículos. Mire, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire qué precioso eso, hermano. O sea, que lo que Dios quiere es que usted y yo nos perfeccionemos, que quitemos toda contaminación. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente en Él, perfeccionando la santidad del Señor. Crecer en el Señor, crecer en el Señor. Y definitivamente estamos llamados a poder crecer. ¿Cómo podemos, iglesia, ser plantados en Jesús y nunca crecer en todo lo que Él planeó para nosotros? Todo lo que Él tiene, vida de abundancia, vida de bendición son las que el Señor tiene. Ahora discutíamos esto en la clase, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo a los cristianos en Roma: os ruego, hermanos, dice, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y luego el versículo 2 dice, ¿me ayudan, hermano? Versículo 2: no os conforméis a este siglo, perdonen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y mire qué lindo esto, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero yo debo de ser perfeccionado en mi interior para entender la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no hemos conocido, y esto es lindo, de verdad, la voluntad de Dios para la vida del creyente es buena, agradable y perfecta. ¿Alguien puede testificar eso? Yo le puedo decir, la voluntad de Dios en mi vida y en mi familia es buena, es agradable y es perfecta. De verdad que lo es. Pero el Señor, para hacernos partícipes, para darnos ese regalo de su voluntad, Él quiere que usted y yo seamos perfeccionados. Amén. Perfeccionados. Quisiera que me acompañara a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses. Y noten cómo el apóstol Pablo está contento de que la iglesia en Colosas esté creciendo. Dice versículo 3 y 4: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos, mire esta expresión de él, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy contento y yo hablo a las otras iglesias del crecimiento que ustedes tienen. Le pregunto, ¿alguien pudiera referirse así de nosotros? ¿Alguien puede hablar y decir, ella está creciendo en el Señor? El Señor mismo incluso pudiera decir, ¿cómo Rubén está creciendo en Dios? Está creciendo en la estatura del varón perfecto. Y creo que nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Cuando nuestros hijos crecen, vamos viendo su crecimiento y nos alegramos, ha crecido. Algunos de nosotros, como estaba por acá, referente al crecimiento, ¿verdad? Cristal lo hace bastante, va poniendo a Evan y a Zoe en una pared y va manchando y dice, tal fecha, tantos años, tantos meses, y viene el crecimiento. Y a veces mira cuánto creció del año pasado a este, cuánto creció, y ir creciendo y nos alegramos del crecimiento. Lo mismo espiritualmente, debemos de estar alegres del crecimiento que Dios va haciendo en nuestra vida. Termino con esto, amada iglesia. Entendemos, la raíz va ligada a la salvación y el crecimiento, y esto va desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero también nosotros tenemos algo más que hacer cuando crecemos, también el fruto, ¿no? Ahí se pusieron un par de frutas, pero tiene que ver con lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. Vaya por favor conmigo a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1.
Está conmigo, dice amén. Voy a leerlo desde el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión, mira esto, iglesia, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor desde el principio, desde que Él estuvo acá en la tierra, Él motivó bastante a sus discípulos a crecer, a dar frutos. De hecho les animó. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 19, Lucas 19. Lucas capítulo 19. Jesús está narrando una de las parábolas. Dice el versículo 11: oyendo estas cosas, Lucas 19, persiguió Jesús y le dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llevando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Y no voy a profundizar tanto en la parábola porque nosotros ya conocemos qué es lo que el Señor quería mostrar a sus discípulos, pero era precisamente eso: a poder dar frutos, a poder representar, a poder hacer del Señor. Póngase de pie, amada iglesia, y acompáñenme por favor en Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 18. Tome su Biblia. Recordemos, la raíz va ligada a la salvación. Amén. La raíz, somos salvos. Si hay una raíz, esa raíz va a producir y nos va a hacer crecer y vamos a ir creciendo. Luego crecer es algo que Dios va a ir obrando en nuestra vida con ayuda del Espíritu Santo y ir creciendo. Pero luego también el Señor está interesado en que demos fruto. Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Amén. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice? Y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Yo quiero decirte hoy, en el nombre del Señor, en fe, yo profetizo que esta iglesia va a dar fruto al 100 por uno.
Yo profetizo que vas a dar fruto, que vas a dar más, que llevas el fruto del Señor contigo. Que tu familia va a dar el fruto que tú has puesto ahí. Porque debemos de dar fruto. No hay un cristiano que está arraigado. Mira lo que dice este versículo 23. Es hermoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Recuerda que la tierra de que está sembrada es en la palabra, es en el Señor, es en Él. Esta es la que oye y mantiene la palabra y da fruto y produce. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.